Ayer le comenté, bueno, que daríamos cuenta al aire de una comunicación que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió a MBS. No se la envía a la periodista, sino que la Cancillería le envía al presidente del Consejo de Administración de MBS, presidente del Consejo Administrativo de MBS, una carta que firma su directora general Carla Sánchez Armas. Como me marcaron copia, y el tema alude a lo que aquí hemos estado exponiendo, me parece importante que nosotros comentemos esta carta, no dirigida a nosotros como noticiero, sino al presidente del Consejo de Administración de MBS, con fecha 9 de noviembre. Y me parece importante porque se refiere a la decisión que tomamos de transmitir una conversación con el cónsul general de México en Nicaragua, que es Germán Munguía. Tal como se lo fuimos informando paso a paso, al tener este espacio noticioso acceso, junto con nuestros colegas de Nicaragua de Confidencial.ni, con Ismael López Ocampo, al tener acceso a la información del expediente judicial en Nicaragua, que nos ofreció datos relevantes que compartimos con nuestra audiencia sobre el caso de las 6 camionetas con logotipos de Televisa y registros de la televisora en México y 18 mexicanos detenidos con $9.2 millones. Al tener acceso a parte de este expediente o de estos expedientes, hemos estado dando informaciones relevantes sobre el asunto, de algo que, como hemos visto y como todo mundo entiende, supongo, es una historia en curso, de la cual vamos dando cuenta en función de los hallazgos e informaciones que vamos obteniendo en nuestras investigaciones en México y Nicaragua. Dentro de las cosas que hemos obtenido está el asunto de la parte del expediente donde se registran los números telefónicos y los nombres que aparecen en los directorios de los teléfonos incautados a los mexicanos. Ya se generó una reacción muy fuerte de Televisa contra nuestro trabajo periodístico, que llega a niveles muy graves y delicados al afirmar que nosotros mentimos o que difamamos, cuando lo que nosotros hemos hecho es poner a consideración del público información de esas investigaciones. Ni un solo dato de lo que hemos expuesto aquí nos lo hemos inventado o sacado de la manga. Lo hemos obtenido directamente de las propias investigaciones que se están realizando en Nicaragua, en México, como aquí lo hemos compartido con usted. Bueno, hecha la aclaración por si hiciera falta, le digo que dentro de las cosas que obtuvimos están los directorios, algunos de los nombres que aparecen en los directorios de algunos de estos 18 mexicanos, particularmente de Raquel Alatorre, y lo que dicen tal cual sus teléfonos. ¿Qué fue lo que pusieron en sus directorios? ¿Cuáles fueron los nombres que pusieron y los números que pusieron ahí? Y son los que compartimos con usted. Bueno, uno de estos números lo marcamos como marcamos todos los demás números a los que tuvimos acceso. De todos los números que marcamos, solo nos contestaron 3. Ya lo dijimos aquí. Una persona que dijo ser suegra de uno de los 18, que no aportaba información adicional a la de simplemente corroborar que ese teléfono correspondía a alguien vinculado a uno de los 18, y por eso no la transmitimos, porque el dato duro era ese y no había otro elemento de información que pudiéramos compartir con usted. Otra persona que nos contestó y que dijo solo conocerlos de vista y que no ofreció más elementos que eso. Tuvimos una conversación con él que quedó registrada y que fue informada a usted en esos términos. Tampoco aportaba adicionalmente otra información, solo confirmamos que al marcar ese teléfono de los varios que tuvimos a la mano, nos contestó alguien que dijo sí conocer a algunos de los detenidos de vista. No quiso decir a quiénes, se resistió a decir más cosas, dijo que no se quería meter en problemas y que los conocía de vista. Hasta ahí llegó el alcance de esa comunicación y no ofrecía más. Lo único que nos hacía era ratificar que en efecto uno de esos teléfonos en los directorios correspondía a alguien en Tamaulipas que nos decía tal cosa.
Una tercera llamada de las muchas que hicimos es la del cónsul Germán Munguía. Por eso marcamos ese teléfono. Marcamos y nos contestó el propio cónsul Germán Munguía, a quien le dijimos que estábamos continuando nuestras investigaciones del tema y que en la investigación del tema pues habíamos tenido acceso a esos teléfonos y que su teléfono o ese teléfono estaba registrado junto con otros en el teléfono de Raquel Alatorre. Y el cónsul ciertamente sostuvo con nosotros una conversación. ¿Se le puede llamar entrevista o no a lo que estábamos haciendo? Pues como usted quiera. Le hemos llamado conversación producto de nuestra indagatoria y de que nos contestó ese teléfono precisamente, que es uno de los que está en el expediente judicial. Nos contestó y tuvimos una conversación que decidimos finalmente sí transmitir en público, sí transmitir al aire por varias razones. Una, por el obvio interés público y seguimiento periodístico del asunto. Dos, porque marcamos a un teléfono que resultó un teléfono de la embajada, es decir, un teléfono público. Tres, que debe haberlo puesto al principio como el número uno, por el contenido de lo que nos dice el cónsul. Y al final de cuentas decidimos subir al aire esa conversación. Ciertamente debo decir que en efecto el cónsul no sabía que iba a ser transmitida esta conversación, pero sí sabía con mucha claridad que estaba hablando con una periodista, porque me presenté de inmediato y él me reconoció y él sabía con plenitud que estaba conversando con una periodista que le había alertado y le había dicho que estaba llamándole en seguimiento de la investigación y porque ese teléfono estaba precisamente en esos del expediente. Bueno, todo esto lo digo porque nos hemos topado con la copia de una carta que se envía al presidente del Consejo de Administración de MBS por parte de la Cancillería. Y dado que la conozco y forma parte, conozco la copia porque me mandaron la copia, pues me doy espacio para leerla, compartirla con usted y comentar algunas cuestiones con nuestro colega Daniel Izárraga, quien junto con otros colegas que hemos estado concurriendo a esta investigación, pues hemos construido precisamente, hemos definido la respuesta esencial a esto que nos reclama la Cancillería. Dice: en relación a las declaraciones del cónsul de México en Nicaragua, Germán Munguía, difundidas el 8 de noviembre del presente año en el programa Primera Emisión de Noticias MBS de la periodista Carmen Aristegui, me permito hacer las siguientes observaciones. Le dice Carla Sánchez Armas, directora general de la Cancillería, al presidente del Consejo de Administración de MBS. Resulta extraño que, sabiendo de la integridad profesional de la periodista Carmen Aristegui, haya transmitido, entre comillas, una entrevista que fue grabada utilizando una línea de emergencia para mexicanos con problemas en otro país solo para lograr sus objetivos periodísticos. Esas líneas de emergencia deben ser ocupadas para eso. Emergencias de connacionales. Usarlas para cualquier otro motivo es un acto de poco compromiso ético con las herramientas puestas a disposición pública para los connacionales. Este es el primer reclamo que me hace la Cancillería de por qué usé una línea de emergencia que está para ser usada por los connacionales en problemas. Bueno, ya expliqué yo por qué marqué a ese teléfono y lo que acaba usted de escuchar. Bueno, más extraño resulta entonces que la periodista, sin haberlo consultado previamente ni con el cónsul Germán Munguía ni con los funcionarios correspondientes de la Cancillería, haya usado la línea de urgencia para hablar con el cónsul y entrevistarlo sin haberlo hecho explícito. Todas las personas, sin importar cargo o condición social, tienen derecho a decidir si son o no entrevistados. Lo comentado durante la llamada telefónica por el cónsul Germán Munguía fue tomado como una declaración oficial sin que le hubiera sido notificado al cónsul que estaba siendo grabado. Por ética periodística, la conductora del noticiero debía haber informado al cónsul que la conversación que sostenían vía telefónica sería grabada y utilizada en su espacio noticioso, cosa que no sucedió. En los casos de interés público, es muy importante que la ética periodística prevalezca y sea una constante para que la opinión pública tenga información verificable. Esto dice a MBS Carla Sánchez Armas, directora general. Junto con Daniel Izárraga analizamos esta carta y bueno, pues hemos hecho consideraciones, Daniel, sobre por qué decidimos tomar finalmente esta decisión y lo enlistamos en algunos puntos que sería bueno compartir con el auditorio, Daniel, si te parece. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen, buenos días al auditorio. Sí, algunos de ellos ya lo has referido tú en la introducción de esta carta, pero bueno, para que quede
claro, el número telefónico está registrado en el teléfono móvil de Raquel Alatorre como uno de sus contactos y dice Consulado de México, nada más. Otro punto, Raquel Alatorre marcó este número cuando fue retenida por la policía de Nicaragua. Esto consta en el expediente judicial. En el curso de la investigación que hemos hecho aquí en MBS sobre este caso, llamamos a este número para verificar, como tú dijiste, que fuera que era la existencia, que verdaderamente existía, y ahí está el interés periodístico. Carmen, durante la llamada, el cónsul Murguía nunca dijo que era imposible hablar por esa línea contigo o con cualquier periodista. El diplomático, sin advertir que ese teléfono solo podía usarse por los mexicanos que piden ayuda, como ahora dice la Cancillería, nunca nos advirtió que no podía decir nada o que ni siquiera podía usar esa línea. Y un hecho que llama la atención es que en alguna parte de la entrevista y que se transmitió al aire, él mismo se ofrece para pasar la llamada al embajador desde esa misma línea. Yo le pido que me pase la llamada con el embajador porque me dice que no puede contestarme algunas partes de mis preguntas y dice eso se lo debe contestar en todo caso el embajador. Y le digo, ¿me lo puede pasar? Y él dice, permítame, en ningún momento regatea el uso de la línea. Si hubiese sido así, cónsul hubiera dicho llámale a otra línea o algo. O diría, tengo que colgar porque esta es una línea de emergencia. Exacto. Y los connacionales están en fila esperando llamar a este teléfono en particular y usted tiene que colgar. Nunca lo dijo el cónsul. Así es. En la llamada se le dijo claramente al cónsul que estábamos haciendo un seguimiento a una investigación sobre el caso de las camionetas en Nicaragua y que le llamamos porque ese número fue marcado por Raquel Alatorre al ser retenida. En ningún momento, como consta en la grabación que transmitimos al aire, le prometimos confidencialidad sobre lo que nos estaba diciendo. Por su parte, él tampoco pidió secrecía o una charla off the record, como se dice en la jerga periodística. Es decir, el cónsul supo que sus expresiones y los datos que nos estaba dando iban a ser utilizados para la investigación. Él se le dejó claramente, incluso el tono que usas es claramente de una entrevista, y me parece que él sabía perfectamente que esos datos iban a ser utilizados, y si él pretendía que no fuesen utilizados, pues tendría que haberlo dicho. Por nuestra parte no teníamos en ese momento nosotros ninguna planeación o algún momento en plantearle algún asunto de confidencialidad sobre lo que nos estaba diciendo, porque era el seguimiento a una llamada telefónica que era de suma importancia para nosotros. Se le refirió claramente quién hablaba, sabía que era una periodista la que hablaba, esa periodista le dijo que estaba siguiendo la investigación del caso de las camionetas de Nicaragua, él sabía perfectamente el tema y sabía perfectamente que no había en todo caso ningún otro interés que no fuera conocer información, saber de información y obtener información de la Embajada de México en Nicaragua. Tan es así que él me dice que hay cosas que no puede contestar y que por eso me remita al embajador, que tampoco hemos podido entrevistar ciertamente. Sí, así es. Además, Carmen, algo que dice el comunicado, nosotros nunca nos referimos a esta entrevista como la postura oficial de Relaciones Exteriores. Exactamente. La Cancillería dice que tomamos como una postura oficial de lo que nos dijo el cónsul, como una postura oficial. Jamás se utilizó esa expresión. Se explicó claramente cómo se obtuvo esta declaración. Ahora se ratifica cómo se obtuvo esta declaración de un funcionario público que estaba haciendo uso ciertamente de un teléfono que nos parece importante enfatizar, es uno de los teléfonos que aparece en el directorio de Raquel Alatorre, la mexicana detenida junto con 17 personas más en Nicaragua y que está bajo un proceso judicial. ¿Es o no pertinente que los periodistas que tuvimos acceso a estos teléfonos sigamos indagando y queramos saber de quién son esos teléfonos, quién contesta, quién puede tener finalmente las líneas que conduzcan a la parte que algún día sabremos quiénes están detrás de estos 18, con quiénes hablaron estos 18? Es algo que al final de la historia tendrá que conocerse y que en este tramo de la historia ya en todo caso suponemos que la Procuraduría General de la República habrá enviado todo lo que le solicitó Nicaragua con estos y otros temas producto de la investigación. Así es, y algo que es importante destacar, Carmen, es que a lo largo de todo este trabajo que hemos venido desarrollando aquí en la primera emisión de MBS, hemos pedido ya no sé cuántas veces a través de Olga Carranco entrevistas a la Secretaría de Relaciones Exteriores prácticamente a todos los niveles y no hay absolutamente ninguna respuesta.
Ese es un tema, y parte de lo que finalmente fue nuestra decisión de transmitir esta conversación ciertamente grabada de esa manera. Es verdad que el cónsul no sabía que le íbamos a llamar, nosotros no sabíamos que nos iba a contestar el cónsul. Podríamos haber vivido lo que vivimos con otras muchas llamadas que hicimos que nadie nos contestó, o sea, hicimos decenas de llamadas y resulta que esta nos contesta alguien y es el propio cónsul. Pues ciertamente no creo que haya periodista en el mundo que siguiendo una investigación de esta naturaleza le diga, ay, perdón, cónsul, como no gestione la entrevista con usted, le cuelgo y le llamo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para concertar una cita con usted. Ciertamente a mí no se me da una cosa así, por la oportunidad del caso de poder finalmente conversar con un funcionario de la representación de México en Nicaragua, una vez que no hemos podido conversar directamente con otros funcionarios, empezando por el embajador Labardini. La razón periodística nos hacía aquilatar enormemente las declaraciones del cónsul Germán Munguía. Hoy la Cancillería nos dice, o en esta carta nos dice, que no le pareció que usáramos esta línea de emergencia, que nosotros hicimos un uso indebido de esta línea de emergencia y que pues resulta extrañada la Cancillería por haber transmitido esta conversación. Todo esto está dicho, la Cancillería finalmente expone en una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración de MBS, que nosotros analizamos porque nos mandaron la copia de la propia Cancillería y por lo tanto nuestra respuesta es la que acaba usted de escuchar en voz de Daniel Izárraga. Ciertamente puede haber cierta controversia acerca de la utilización de una llamada telefónica obtenida de esa manera, pero yo destacaría las razones por las cuales lo hicimos y sobre todo, y antes que cualquier otra cosa, porque dentro de esta conversación hay declaraciones que son relevantes. ¿Qué tipo de asistencia han tenido los mexicanos? La descripción general que hace el cónsul acerca de los encuentros con los 18 mexicanos. Y bueno, sobre todo, yo diría que la Cancillería nos reclama por haber utilizado esa línea de emergencia que está destinada para los connacionales. Nos reclama todo lo que usted acaba de escuchar en esta carta, pero no rectifica ninguno de los dichos del cónsul. Doy por sentado que lo que el cónsul nos plantea, pues corresponde con la realidad, corresponde con lo que el cónsul, que es quien ha estado en contacto directo con los mexicanos, es lo que nos pudo narrar. De las declaraciones, del contenido de las declaraciones del cónsul, no hay media línea por parte de este comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está nuestra decisión periodística de transmitir públicamente esta conversación obtenida de esta manera, tratándose de un funcionario público hablando de un tema público. Están las declaraciones que él hizo y que finalmente no están siendo rectificadas de ninguna forma por la propia Cancillería. Una vez que decidimos transmitir esta conversación y una vez que hemos dado cuenta de manera íntegra del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues vale la pena recuperar un fragmento de lo que Germán Munguía nos dijo en esta conversación de México a Nicaragua sostenida hace algunos días. Lo dejo con un fragmento de esta charla obtenida de esta manera. El señor Torres no ha querido hablar nada con nosotros, o sea, no sé si no nos confirmó si fueron las amenazas o no. El señor no ha querido hablar nada con nosotros. Él sigue insistiendo que es de Televisa, pero no nos da teléfonos o sea, está muy cerrado el señor, entonces tampoco podemos ayudarlo en el sentido de tratar de notificar familiares, en sí, dar la asistencia consular. Claro. No hemos podido, es decir, los hemos visitado, se les dio, incluso se les trajo paquetes de limpieza, vamos, ¿no? Para que por lo menos los cuartos pudieran estar, pero le digo, y no hemos querido tocar la parte jurídica porque lógicamente como hay gente de nicaragüense y eso puede afectar la parte legal, pues simplemente nos hemos concretado a visitarlos, ver si se puede comunicar. Como les repito, algunos los hemos comunicado con sus familiares. Los que han pedido, los que han dicho, muchos han dicho, no, yo no quiero que me comunique con nadie. Y bueno, pues ahí sí ya, no más puedo decir, Carmen, sí, claro, yo sé quién es usted, confío, me parece un excelente periodista, pero pues no le puedo hablar más porque también, por un lado, pues no sabemos más, ¿no?
Ahí quedó claro que él sabía que hablaba con una periodista, y una periodista suele hacer entrevistas para transmitirlas a su público. Ciertamente puede haber cierta controversia de que hubiera sido mejor obtener una conversación con el cónsul o con el embajador vía la Cancillería. Ciertamente lo hemos intentado y ciertamente no hemos podido hacerlo por esa vía institucional. Y esa es una de las razones también por las cuales decidimos transmitir esta conversación con el cónsul. Hasta aquí lo dejo. Están sus dichos, está su planteamiento respecto en particular del caso de Torres Torres, uno de los 18 mexicanos que sigue insistiendo que es de Televisa, pero que pues no han podido hablar más con él por lo que describe el propio Germán Murguía, el cónsul de México en Nicaragua. Es un dato que se obtiene de esa manera y que forma parte de las investigaciones. ¿Qué hay detrás de los 18? ¿Qué historia realmente acompaña la existencia de estas 18 personas? Por lo pronto, bueno, pues ahí está un elemento de información que nos pareció relevante para nuestro auditorio.